Listo. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a empezar con la siguiente operación, que es recorrer. Tal como vimos el día de ayer, para recorrer tenemos tres formas, ¿no? Eh, que son el preorden, el inorden y el postorden, que esto ya vimos del día de ayer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preorden, nosotros asimilamos que el árbol se lee de la siguiente manera, ¿no? La raíz, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho, ¿sí? Teníamos ahí en pantalla un ejemplo de un árbol sumamente básico, donde tenemos la raíz y dos hijos. Entonces, si respetamos el orden de raíz izquierdo y derecho, tranquilamente nosotros recorriendo en preorden podríamos decir que el árbol se lee como 36, 25 y 52. Se puede observar que primero hemos puesto la raíz y luego el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, esa es la tónica del preorden. InOrden, en cambio, ¿sí?, maneja la lógica de lectura de hijo izquierdo, la raíz y el hijo derecho. Si nosotros hacemos caso a ese orden, en ese árbol que tenemos en la pantalla, sería el hijo izquierdo el 25, luego la raíz que es del 36, y por último el hijo derecho que es del 52. Se acabó. Entonces, como se dan cuenta, es solamente la forma en el orden en el que se van leyendo las cosas, ¿sí? Sin embargo, en árboles hay estos tres tipos de recorrer y de mostrar el árbol como tal, ¿no? Y el último, como vimos el día de ayer, era el post-orden, que tiene como secuencia el hijo izquierdo, el hijo derecho y luego la raíz. Nuevamente, haciendo un símil al árbol que tenemos ahí, sería el 25, que es el hijo izquierdo, el 52, que es el hijo derecho, y el 36, que es la raíz. Entonces, lógicamente, en el árbol que tenemos en la diapositiva, es sumamente simple porque es un árbol de apenas 3 nodos, donde tranquilamente podemos identificar el hijo izquierdo, la raíz y el hijo derecho. Pero no siempre vamos a tener un árbol de esa estructura, ¿sí? Entonces, habíamos empezado a trabajar nuestro programa con este árbol que está aquí, que es binario, ¿sí? Ustedes ven que los elementos menores están al lado izquierdo de la raíz y los elementos mayores están al lado derecho, ¿sí? Ayer habíamos visto que para que sea algo binario como tal tiene que ser, debe tener 0 o 2 hijos. Y aquí el 14 tiene solamente un hijo. Y ayer yo había aquí colocado otro hijo más. Sin embargo, como el día de hoy vamos a ver eliminar, y al momento de eliminar nosotros necesitamos determinar tres casos que son si es una hoja, si tiene un solo hijo o si tiene dos hijos. Entonces, en ese sentido, voy a utilizar el árbol tal como está, ¿sí? Repito, el día de ayer yo hice el aumento y en el código hicimos el aumento de un nodo más, pero repito, como vamos a codificar luego el eliminar y yo necesito un nodo que tenga simplemente un hijo, entonces por esa razón vamos a seguir manejando el árbol tal como está, ¿sí? De tal manera que si vamos al código, ¿sí?, de la clase árbol, nosotros podemos observar que ya modifiqué, ¿no? Es decir, el árbol, el código que está aquí es del árbol que les estoy mostrando en la diapositiva. ¿Se acuerdan que yo había aumentado un nodo y había cambiado el valor de la raíz? Entonces, volví a hacer el procedimiento respecto al árbol que yo tengo aquí. Repito, porque en eliminar voy a necesitar un nodo que tenga un solo hijo. Más es por eso, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Entonces, como les decía ayer, siempre para crear un árbol, en el sentido de ir insertando los nodos, siempre generalmente se maneja por niveles, ¿no?
siempre vamos a insertar primero la raíz, en este lado, en este caso que es del 15, y luego iremos por niveles. El 9 y el 20 que está en el primer nivel, luego el 6, el 14, el 17, el 64 que está en el segundo nivel, y al último el 13, el 26 y el 72 que estarían en el tercer nivel, ¿sí? Lo que podemos observar acá, miren, en el código, ¿no? El 15, luego el 9 y el 20 y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue simplemente insertar cada uno de los nodos. En la memoria interna del NetBeans, nosotros somos conscientes de que el árbol está creado, ya tiene su composición, ya están los nodos con la información, ¿sí? Y al momento de ejecutar, vemos que la operación buscar se cumple, ¿no? En este caso, en el método main, he puesto que busque el nodo con el 64, con el 15 y con el 20. Los tres valores están presentes en mi árbol, por lo que el resultado es correcto, ¿no? Me sale 3 veces true, es decir, los tres valores sí están dentro del árbol. Entonces, hasta ahí nos quedamos del día de ayer. ¿Sí o no, Emily? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con los métodos de recorrer, ¿sí? Repito, voy a tratar de ir explicando todo lo más claro posible, tratando de que usted comprenda cómo es que funciona esta situación, para que luego, cuando empiece a hacer la codificación, usted esté en la capacidad de comprender qué es lo que estoy poniendo, ¿sí? Porque no me sirve de nada el yo empezar a escribir código si luego usted no puede interpretarlo. Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tipo de búsqueda, que en este caso sería el el inorden, ¿sí? Voy a empezar con el inorden. ¿De acuerdo? Si nosotros regresamos a la diapositiva, el inorden nos dice que para recorrer el árbol debemos utilizar esta forma. Primero el hijo izquierdo, luego la raíz y luego el hijo derecho. Entonces, básicamente esa es la lógica que se maneja en este método, ¿sí? Repito, en orden, hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Entonces, si nosotros nos pegamos al funcionamiento de este método o de esta forma de recorrer el árbol, se daría de la siguiente manera. Entonces, por favor, poner mucha atención. Si es que algo no se comprende, ya saben, alza la mano y vemos la inquietud. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre les he dicho, lo más indispensable para poder empezar a recorrer un árbol es empezar siempre desde la raíz. Entonces, el método que nosotros implementemos, sea el inorden, el preorden o el postorden, tienen que empezarse siempre en la raíz, ¿sí? Así, el método me diga que empiezo con el hijo izquierdo o con el hijo derecho, tengo que empezar siempre en la raíz porque es el primer elemento de mi árbol. Y como ustedes pueden observar y como les he dicho en estos días, la raíz es el elemento más importante del árbol, porque es de ahí de donde nacen las demás ramificaciones, es decir, de donde nacen los hijos, los subhijos y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de inorden y recordamos que es izquierdo, raíz derecho, entonces al momento de ir hacia la raíz, ¿sí? Voy a tener que primero leer el hijo izquierdo, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? En ese sentido, si solo hubiera los tres nodos del nivel 1 y 2, yo automáticamente ya tendría que imprimir el 9, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía en el ejemplo anterior? Sin embargo, como ya es un árbol de más ramas y demás nodos, ¿sí? Significa que el proceso de ir buscando el izquierdo va a ser un proceso recursivo.
¿En qué sentido? En que va a seguir buscando el izquierdo y el izquierdo y el izquierdo hasta que llegue al último izquierdo, ¿sí? Y de ahí empieza a imprimir. Entonces, vuelvo a explicar. Siempre empezamos en la raíz, pero como el in orden nos dice que primero debemos identificar el hijo izquierdo, se pasa al 9, que es el hijo izquierdo de la raíz. Sin embargo, este 9 tiene un hijo izquierdo, mira. Entonces, este se dirige al 6. Chévere, ¿sí? Sin embargo, este 6 debería ir al otro hijo izquierdo. Pero como el 6 es una hoja y ya no tiene más hijos izquierdos, entonces este sería, jóvenes, el primer elemento que debería imprimirse. ¿Por qué? Porque es el último izquierdo. ¿Sí? Entonces no se olvide, en orden, izquierdo, raíz y derecho. Entonces, como este fue mi último izquierdo, ¿sí? Entonces ahora sí voy a la raíz, ¿sí? En este caso, para este pequeño árbol, ¿sí? Mi raíz, ¿cuál sería? El 9. Entonces, este sería mi segundo elemento. Y luego iría el hijo derecho. Sin embargo, al momento de querer escribir el hijo derecho, nos damos cuenta que el hijo derecho tiene un hijo izquierdo. Entonces, en ese sentido, tiene que volver a llamarse al método y lo lógico sería que luego se escriba el número 13. Luego iría nuevamente la raíz, que en este caso sería el 14. ¿Sí? Y así vamos avanzando de rama en rama, manteniendo la noción de izquierdo, raíz y derecho. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ya anoto el 14 y como ya anoté el 9, se iría a la raíz. En este caso, ¿cuál sería? El 15. Luego tendríamos que ir al hijo derecho. Sería el 20. Sin embargo, como este hijo derecho tiene un hijo izquierdo, entonces tenemos que volver a la misma lógica. Primero el izquierdo, entonces diría el 17. Luego la raíz, que en este caso sería el 20. ¿Sí? Y luego sería el hijo derecho, que en este caso sería el 64. Pero ¿cómo? El 64 tiene un hijo izquierdo, entonces primero va el hijo izquierdo. Entonces, ¿cómo me iría aquí? 26, luego iría la raíz, que es el 64, y como último elemento iría el hijo derecho, que es el 72. Entonces, miren, de esta manera estaría especificada la forma de escribirse el árbol siguiendo la forma in orden. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, yo he ido escribiendo no al azar, he ido respetando la secuencia que me dice in orden. Primero el izquierdo, luego la raíz y luego el derecho. Si al llegar al derecho veo que hay otro izquierdo, entonces me voy nuevamente al izquierdo, luego raíz, luego derecho. Y así sucesivamente. A la final, si ustedes observan, yo en ese árbol tengo 10 elementos. Si ustedes observan en la parte de abajo, tengo los 10 elementos, ¿sí? Y de esa manera funciona la forma in orden, ¿sí? Preguntas hasta ahí, Alexander. Preguntas, No, Inge, sí está claro. ¿sí? Entonces, miren, el in orden me especifica que para yo poder recorrer el árbol, inicio siempre en el hijo izquierdo, luego pongo la raíz y luego el derecho. Y si en las ramificaciones veo que hay hijos izquierdos, sigo la misma tónica. Hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Y así sucesivamente voy leyendo de a poco hasta leer todos los elementos del árbol. Entonces, miren, este es el in orden, ¿no? Este es el orden que yo debo llegar a tener, ¿sí? Entonces,
Voy a borrar en este momento los dibujos que hice, ¿sí? Sin embargo, eh, voy a escribir nuevamente para que luego con el código veamos si se cumple o no. Entonces decíamos que iba el 6, luego iba el 9, luego el 13, luego el 14, el 15, el 17, el 20, el 26, el 64 y el 72. ¿Sí? Entonces, ese es el orden que se genera no porque yo diga, sino porque la forma en orden establece, ¿sí? Entonces, miren, de esta forma yo voy a poder ver si es que mi árbol en verdad lo que inserté está almacenado de forma correcta. Si yo hago el código y al momento de imprimir me sale otra cosa diferente, tal vez yo inserté mal los nodos, ¿sí? O tal vez está mal el método y en orden en este caso, ¿sí? Entonces, como ya hicimos el análisis visual de cómo funciona este método in orden, ahora sí nos vamos a pasar al NetBeans, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a tratar de ir simulando lo que les dije, ¿sí? ¿Qué les acabo de decir? Que, perdón, eh, siempre vamos a interpretar primero el hijo izquierdo, luego la raíz y luego el hijo derecho, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la codificación. No sé, Nicolás, si ya se puede visualizar el NetBeans. Está todo en orden para poder empezar. Sí, profe, sí se lo ve. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Entonces vamos a crear el método, que en este caso vamos a hacerlo public primero, luego vamos a ir cambiando. ¿Ya? Vamos a hacer que sea public void, en este caso in order, ¿no? O sea, vamos a hacer que se llame de esa forma porque es el método que nos va a permitir recorrer el árbol mediante esa forma, ¿no? Establecida. Ahora, a este método le voy a pasar como atributo un nodo, ¿sí? Un nodo, que le voy a denominar auxiliar. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque a este método le voy a indicar cuál es mi nodo de partida. Si bien yo les acabé de decir que para recorrer cualquier árbol, el punto de partida siempre debería ser la raíz, he decidido yo por comodidad dividir esto en dos partes, ¿sí? La primera, el método donde hago el recorrido como tal. Y el segundo, el método donde indico el punto de partida, ¿sí? Entonces, en ese primer método que yo tengo ahí, que dice public void in order, le estoy declarando como atributo un nodo, que en este caso le he llamado auxiliar, como siempre utilizamos, ¿no? Sin embargo, esta primera parte, repito, me va a servir simplemente para ir haciendo el método como tal, ¿no? Eh, Sin embargo, voy a llamar otro método, ¿sí? Que en este caso se llame public void, y de igual manera le voy a llamar inorden. Solo que a este método no le voy a pasar ningún atributo, ¿sí? Entonces, a este public void inorden, que no recibe ningún atributo, voy a hacerle el llamado del método que tengo arriba, ¿sí? Donde le especifico que el punto de partida sea la raíz del árbol, ¿sí? Y al método que tengo en la parte superior le cambio de público a privado, para que desde el método main solo tengamos acceso a este método que está aquí, ¿sí? Ahora usted dirá, profe, ¿por qué dividirlo en dos y no simplemente a este método de una vez en el main llamarle, indicarle que empiece en la raíz? Es más complicado porque yo tendría que primero asimilar cuál es el nodo raíz,
en mi método main. Entonces, para evitarnos complicaciones, prefiero hacer esto, ¿no? Dividirle a la operación en dos métodos. Como usted ve, el segundo es sumamente simple. Lo único que hacemos es llamar al primer método en orden y automáticamente especificarle que el punto de partida sea la raíz del árbol. Entonces, ese es el sentido como tal, ¿no? Y al otro método in orden, donde le paso como atributo el nodo auxiliar, el hecho privado. De tal manera que si yo voy a la clase árboles, por ejemplo, donde está mi método main, y pongo abb punto, ¿no? Ustedes van a ver que el único método que se me presenta es el in orden, el que no recibe atributos, porque ese es el público, ¿sí? Y el privado se queda en la clase árbol que tengo aquí, ¿sí? Entonces, repito, lo hice así por comodidad, ¿sí? Para tratar de dividir las cosas. Lo mismo voy a hacer en el método eliminar, lo mismo. Como son métodos que son grandes, haciéndolos de una sola, entonces he preferido irlo dividiendo en partes pequeñas, igual que aquí, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Lo mismo voy a hacer para el método preorden y para el método postorden. Entonces no se estrese, simplemente estoy como que dividiendo en dos partes una operación por comodidad. Ahora, si usted cree que es más difícil así, pues tranquilamente usted puede adaptar el método a como usted considere que es más simple. Sin embargo, repito, para mí, la forma en la que la estoy codificando, pues es más sencilla de aplicar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso, la primera explicación. Entonces, una vez que en el método inOrden, que establezco el punto de partida para realizar el recorrido del árbol, ¿sí? Entonces me empiezo el método para recorrer, ¿sí? Entonces, si hacemos memoria, nosotros debemos tener presente que el inOrden nos dice que primero leamos el hijo izquierdo, luego que leamos la raíz, ¿sí? Y luego que leamos el hijo derecho. Entonces, esa es la lógica que mantiene el método inOrden, ¿sí? Sin embargo, yo tengo que ir especificando cómo debo leer el hijo izquierdo, cómo debo leer la raíz que se va generando. Ojo, la raíz como dato, ¿no? Sabe que el árbol tiene una sola raíz. Sin embargo, el inorden establece como raíz al término que termina siendo como el padre, ¿no? Entonces, y luego identificar cómo leo los derechos, ¿no? O sea, los hijos derechos. Entonces, ¿cómo leo los hijos izquierdos? Si ustedes recuerdan lo que les di hace 5 minutos, vemos que para empezar a ver cuál es el hijo izquierdo, el que se va a imprimir primero, necesitamos un método recursivo, porque si ustedes recuerdan, más fácil volver a la presentación, vemos que arrancamos en el 15, sin embargo, el hijo izquierdo es el 9. Sin embargo, yo no puedo anotar ese primero porque el 9 tiene un hijo izquierdo, que es el 6. ¿Sí? Y si aquí hubiera otro hijo izquierdo, pues tendría que ir al siguiente hijo izquierdo. Entonces, es un proceso recursivo, ya que sigo llamando o sigo utilizando la parte del hijo izquierdo. Entonces, para yo poder acceder al hijo izquierdo, lo único que voy a hacer es lo siguiente: llamar al método inOrden, es decir, llamar al mismo método, es decir, aplicar la recursividad, ¿sí? Y le voy a decir que este método inOrden se siga repitiendo, ¿sí? Mediante aux.izquierdo. Y se acabó. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo en el 15, que es la raíz del árbol,
y luego hago el llamado del mismo método y va a irse hacia el lado izquierdo, que sería el 9. Luego va a seguir llamando nuevamente al método y será el lado izquierdo. Y luego volverá a llamarse al mismo método y seguirá yéndose al lado izquierdo. Y de esa manera vamos a ir leyendo los hijos izquierdos. ¿Sí? Se acabó, bien. Eso es todo. ¿Sí? Luego dice que tenemos que mostrar la raíz. Entonces, como este es el elemento que voy a mostrar, ¿sí? Hago el recurso de System Opening Line. Y lo que voy a imprimir en este punto es la parte de la información de mi nodo. Entonces, sigo el orden izquierdo, llego a un punto y empiezo a imprimir. Se acabó. Y luego tenemos que ir leyendo los del lado derecho, es decir, los hijos derechos. Entonces, nuevamente aplico la recursividad. ¿Por qué? Porque de igual manera sigo avanzando hacia la derecha. ¿Sí? Sigo avanzando hacia la derecha. Si hay izquierdo, voy a la izquierda y luego otra vez a la derecha. Y si no hay hijo izquierdo, sigo a la derecha y sigo a la derecha y así sucesivamente. Entonces, es un proceso que se repite nuevamente. Entonces, recurro otra vez a la recursividad y mediante eso, lo único que hago es llamar otra vez al método inOrden, pero ahora le voy a decir que siga la ruta del hijo derecho. Y listo. Usted dirá, profe, pero son simplemente 3 líneas, sí, pero como aplico recursividad, me ahorro un montón de líneas de código, porque lo único que estoy haciendo es volver a llamar al método. Mientras siga avanzando al izquierdo, vuelvo a llamar al método. Una vez que llegue hacia null, tiene que romperse, ¿sí? Y de esa manera volver a empezar. Entonces, esto se supone que funciona, pero para que tenga un funcionamiento óptimo, en el sentido de que en algún instante tiene que llegar al caso base y luego pasarse a la impresión y luego seguir el camino derecho, vamos a decir lo siguiente. Esto va a funcionar, ¿sí? Siempre y cuando el auxiliar, perdón, sea diferente. Es decir, este proceso recursivo va a irse repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que sea diferente de nuevo. En el instante en que llega a nulo, se cambia de paso. Va al siguiente, sigue ejecutándose hasta que llega a nulo, se salta el espacio y continúa con la siguiente lectura. Entonces, básicamente eso es lo que funciona, ¿no? Entonces, usted dirá, profe, pero ¿cómo es que imprime el 6? Porque al momento de que llega al 6, busca el hijo izquierdo del 6. Como no hay hijo izquierdo, es nulo, entonces se muere el proceso, ¿sí? Y asimila que el 6 es la raíz. Y luego continúa otra vez. Empieza nuevamente. Hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, estas 3 líneas de código que simplifican al número de veces que van a irse rellamando este método, es el que nos va a permitir observar cómo es el árbol, si es que en realidad está bien estructurado. A pesar de que estemos utilizando el recorrido inOrden, el árbol tiene que estar estructurado como tal, ¿no? Entonces, miren, hemos manejado el concepto de inOrden, ¿no? En donde nos dice, primero va el hijo izquierdo, luego la raíz y luego el hijo derecho. Repito, hacemos uso de una función recursiva porque se va a ir llamando a sí misma siempre y cuando se den las condiciones. Y en cierto punto, cuando llegue hacia null, se vaya a la impresión, luego busque el derecho y así automáticamente vuelva a llamarse al método.
Y de esa forma va a ir recorriendo de a poco el árbol y nos va a ir mostrando la estructura como tal. Ojo, no nos va a salir el árbol como lo tenemos en la diapositiva, ¿no? Es decir, así con los gráficos y todos. Sin embargo, debería salirnos de esta forma, que es la forma en la que hicimos el análisis hace rato, ¿no? De izquierdo, raíz, derecho. ¿De acuerdo? Entonces veamos si funciona. Entonces se supone que con estos dos métodos debería funcionar, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Entonces nos vamos al método main, ¿sí? Y bueno, primero vamos a poner system or print line. Y aquí pongámosle in order, ¿no? Para poder tener claro que nos va a desplegar el árbol en el orden, in orden, valga la redundancia, y luego vamos a hacer el llamado del método, ¿no? Como les decía hace rato, simplemente puedo acceder al in orden, ¿sí? Al público, donde simplemente hago el llamado, porque ya en mi clase árbol ya definí cuál es el inicio, o sea, simplemente en el main lo llamo, nada más, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que sucede, ¿sí? Si ustedes observan, bueno, es in orden, ¿no? Mil disculpas, me comí la E. Pero si ustedes observan, está básicamente el orden, ¿no? Si regresamos a la diapositiva, está 6, 9, 13, 14, 15, 6, 9, 13, 14, 15, 17 y ta. Sin embargo, está hecha una mezcolanza, ¿no? Entonces, volvamos acá y aquí pongámosle un espacito para que no esté del todo unido y se pueda visualizar o diferenciar entre número y número. Veamos qué es lo que sucede. Ya, ahí sí se ve mejor, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver. Si regresamos a la diapositiva, nos dice 6, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 26, 64 y 72. Vamos al NetBeans y vemos que se cumple, ¿no? 6, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 26, 64 y 72. Es decir, el árbol está bien estructurado, ¿sí? Todos los nodos se insertaron de forma correcta y ahorita al aplicar el método in orden, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que de acuerdo al análisis que hicimos en las diapositivas, se cumplen. O sea, es el mismo orden. Entonces, en ese sentido, podemos llegar a la conclusión que el árbol está bien estructurado primero y segundo, que los métodos que implementamos para in orden funcionan, ¿sí? Y de esa manera hemos hecho el recorrido del árbol en la primera forma. Preguntas hasta ahí. Marcos Saltos. ¿Alguna duda? No dije por un momento. ¿Sí? Entonces, como ustedes observan, lo único que he hecho es recurrir a la recursividad, ¿no? Y de ahí básicamente es ir aprovechando la conexión que hay entre cada nodo del árbol, ¿no? Asumiendo que tenemos hijos izquierdos y derechos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera hemos hecho la primera forma, in orden, ¿no? Entonces, hasta ahí no creo que haya ningún inconveniente, ¿no? Entonces, vamos a la segunda forma, ¿sí? ¿Cuál es la segunda orden? La segunda forma, perdón, preorden. ¿Qué nos dice el preorden? Regresamos a nuestra diapositiva y nos dice que el preorden tiene como recorrido primero la raíz, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. Entonces, si aplicamos esto, repito, raíz, izquierdo y derecho, entonces, si nosotros hacemos la segunda forma de recorrido, tendría la siguiente lógica. Entonces, volvemos nuevamente a el ejemplo, ¿no? Entonces, siempre partimos desde la raíz. Eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, como el preorden nos dice que arrancamos en la raíz, entonces automáticamente en este recorrido empezamos escribiendo el 15. ¿Por qué? Porque nos dice que primero va la raíz.
Luego nos dice que va el hijo izquierdo. Entonces, automáticamente mi hijo izquierdo es del 9. Raíz izquierdo y luego sería el derecho. Sin embargo, este izquierdo tiene a su vez un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, automáticamente iría luego el 6 y luego iría el 14. ¿Sí? Disculpa, dando un poquito mal con la gripe, ¿no? Y luego iría el izquierdo, que en este caso sería el 13. ¿Sí? Como aquí ya acabamos del recorrido, automáticamente nos vamos ahora sí a la posición superior, y como ya hicimos raíz, hijo izquierdo, ahora nos iríamos al derecho. Entonces la siguiente posición sería el 20. Luego iríamos nuevamente, ¿no? Hijo izquierdo, que en este caso es del 17. Luego iría el hijo derecho, que sería el 64, que a la vez se convierte en raíz. Y luego iría el hijo izquierdo, que es del 26. Y finalizaríamos con el hijo derecho, que en este caso es de 72. ¿Sí? Entonces, miren. ¿Recorremos o no recorremos todo el árbol? Recorremos todo el árbol. Sin embargo, vamos manteniendo la lógica que nos dice el preorden. Primero la raíz, luego hijo izquierdo y luego hijo derecho. Dicho esto, 15 es la raíz, primer término. Luego hijo izquierdo, que es el 9. Luego, ¿sí? Este 9 se hace raíz, hijo izquierdo y derecho. 6, 14. Luego, este 14 se hace raíz, hijo izquierdo que es 13, luego iría el derecho, pero como ya no hay, nos saltamos a la siguiente posición y va hijo derecho que es 20. Este se convierte en raíz, hijo izquierdo 17, hijo derecho 64. El 17 como no tiene hijos, nos vamos al 64, 64 se hace raíz, hijo izquierdo 26, hijo derecho 72. Entonces, miren, si usted visualiza lo que tenemos en orden con lo que tenemos en preorden, cambia totalmente. En orden mi primer elemento es del 6. En preorden mi primer elemento es del 15. Entonces, en ese sentido, lo que cambia es la forma de recorrer el árbol. Pero si usted observa, en orden y en preorden, se mantiene la misma tónica. ¿Sí? Recorremos el árbol de diferente manera, pero terminamos recorriendo el árbol. Y eso es lo más importante, ¿no? Que sea cual sea la forma de recorrer que usted escoja, a la final tienen que estar, en este caso, los 10 elementos del árbol. Que son escritos y presentados de diferente manera, lógico, porque y en orden, preorden y posorden tienen características diferentes. Pero, repito, de que recorremos el árbol, recorremos el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, repito, preorden, raíz, izquierdo y derecho. ¿Sí? Raíz, izquierdo, si ese izquierdo tiene otros hijos, raíz, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, raíz, izquierdo, derecho, y así hasta llegar a leer todos los elementos del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a volver a escribir, ¿no? Entonces, como decíamos, primero va el 15, luego va a ir el 9, luego va a ir el 6, luego va a ir el 14, el 13, el 20, el 17, el 64, el 26 y el 72. Entonces, ese es el orden en el que se va a mostrar el árbol si lo recorremos con la metodología preorden. ¿Sí? No se olvide, raíz, hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, miren, vamos ahora a codificarlo. ¿Sí? Como básicamente es lo mismo, usted va a darse cuenta que el preorden y el postorden son súper simples.
porque vamos a seguir aplicando recursividad y lo más importante, perdón, vamos a reutilizar los métodos que ya hicimos. Observe, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Nicolás, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Ya, listo, entonces avanzamos, ¿no? Entonces, miren, yo voy a ser muy sincero. Para hacer el método preorden, voy a volver a copiar los dos métodos que utilizamos para el in-orden, porque básicamente es lo mismo. Lo único que vamos a hacer es ir cambiando algunas cosas, porque a la final de que necesitamos recursividad, necesitamos recursividad. ¿Sí? O sea, no hay pretexto. ¿Sí? Básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero, les cambio de nombre, preorden, tanto al uno como al otro. ¿Sí? En el preorden, sigo utilizando como punto de partida la raíz del árbol, sigue manejándose ese mismo concepto. Seguimos diciendo que el método recursivo se va a repetir siempre y cuando el nodo auxiliar sea diferente de nulo, ¿sí? Y lo único que va a cambiar es esto, la predisposición. ¿Por qué? Porque en el preorden nos dice que primero va la raíz. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a cambiar? Que en vez de que esté el izquierdo primero, ahora va a estar la raíz. Luego va a estar el izquierdo y finalmente el derecho. Y listo, se acabó. Sin embargo, tener muy presente que el método que tenemos que hacer la recursividad en este caso es del preorden, ¿no? Tanto en el primer método como en el segundo. Y listo. Aparentemente con lo que acabamos de hacer, ya estaríamos en capacidad de recorrer el árbol mediante la metodología preorden. ¿Qué he hecho? Prácticamente he vuelto a utilizar los métodos utilizados en la metodología in orden y lo único que he ido es modificando de acuerdo a lo que dice el preorden, ¿no? En primera instancia, los nombres de los métodos y en segunda instancia, el orden. Los he ubicado de forma como establece el preorden. Primero la raíz, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. ¿Hago nuevamente uso de la recursividad? Sí, porque este método tiene que irse repitiendo hasta que se vayan imprimiendo todos los datos, ¿no? Sigue manteniéndose la condición de que siempre que el auxiliar sea diferente de null, sí, porque en algún instante de que se repite, llega un punto en el que es diferente. Ustedes saben que para la recursividad tiene un elemento base y luego llega un punto en el que la recursividad muere, ¿no? Entonces, en este caso es cuando el auxiliar llega a null. En ese sentido, avanza en el código y nuevamente cae en un método recursivo y luego sigue la recursividad continuamente hasta que logre recorrer todo el árbol, ¿no? Entonces, miren, de esta manera estarían ya especificados los métodos para el preorden. Vamos si es cierto. A la final, sigo utilizando recursividad y estoy respetando la metodología preorden. Veamos si funciona. Entonces vuelvo nuevamente a mi método main, ¿sí? Y vuelvo a utilizar el system on print line y ahora pongámosle preorden, ¿no? Para poder visualizar el árbol ahora con la metodología especificada. Entonces en este caso le digo abb punto y en este caso hacemos el llamado del método preorden. ¿De acuerdo? Entonces, si todo sale bien, debería salirnos del árbol con la forma en la que está en la diapositiva, ¿no? Ojo, esa forma, repito, no es que sale de la barriga. Hemos ido aplicando la metodología preorden. Veamos qué es lo que sucede. Ejecutamos, ¿sí? Y miren,
Si ustedes observan, sale, ¿no? Sí, bueno, aquí sale el preorden. Ya. Bueno, eso es más de impresión. ¿Qué nos interesa? Esto que está aquí. ¿Sí? Pues miren, empieza en el 15, luego va el 9, luego va el 6, el 14, el 13, el 20, el 17, el 64, el 26 y el 72. Es el mismo árbol, lógico que es el mismo árbol. Lo único que cambia es la forma en la que se le recorre. ¿Sí? Pero los elementos están. Veámosle en la diapositiva, ¿sí? Y nosotros hemos escrito que si vamos a hacer preorden en este árbol, debe ir el 15, el 9, el 6 y el 14. Volviendo al NetBeans, podemos ver que se cumple, ¿no? El 15, el 9, el 6, el 14. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos los elementos. Entonces, se cumple. Es del mismo árbol, lo único que hemos hecho es recorrer los elementos de dos maneras diferentes. Preguntas hasta ahí, jóvenes. No sé, ¿quién más está por aquí? Johnny, ¿alguna inquietud? No, profe, todo bien. ¿Sí? Entonces, miren, hemos seguido la metodología, repito, que nos da cada uno de los recorridos, ¿sí? Entonces ya hemos hecho in orden, ya tenemos hecho el preorden, y el postorden básicamente va a ser lo mismo, ¿no? En implementación. Volver a reutilizar el método in orden y respetar la filosofía de el recorrido post-orden, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el recorrido post-orden? Miren, nos dice izquierdo, derecho y raíz. Otra forma de recorrer el árbol. ¿Sí? Repito, izquierdo, derecho y raíz. Post-orden. ¿Vamos a recorrer el mismo árbol? Sí, el mismo árbol. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que ahora tenemos que seguir primero el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y finalmente la raíz. Entonces, si volvemos al ejemplo de abajo, ¿sí? Al ejemplo con el que hemos estado trabajando, entonces, ¿qué me dicen? Nuevamente, arrancamos en la raíz y me dicen, vamos primero el izquierdo, vamos al izquierdo. Como el 9 sigue teniendo izquierdo, seguimos avanzando. Como este ya no tiene izquierdos, sería mi primer término. Entonces, el primero que va es el 6. Siguiendo la jerarquía, deberíamos ir hacia el derecho, que sería el 14. Sin embargo, este derecho tiene un hijo izquierdo. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento? El 13. Y luego iría el 14. Y luego finalmente iría el 9, que sería la raíz. Entonces se da cuenta, izquierdo, derecho y raíz. Ahora, ¿cuál sería mi siguiente elemento? Entonces sería 6, 13, 14, 9. ¿Sí? Iríamos hacia el derecho. Sin embargo, el derecho tiene primero el izquierdo. Entonces, en este caso iría el 17. Luego iría el derecho. Sin embargo, este tiene el izquierdo. Entonces iría luego el 26. Luego iría el derecho, que sería el 72. Y luego finalmente iría la raíz, que es el 64. De aquí iría la siguiente raíz, que es el 20, y finalizaríamos con la raíz del árbol, que en este caso sería el 15. Y miren, volvimos a recorrer el mismo árbol. Si usted observa, mantenemos los mismos elementos. ¿Qué es lo que cambia? La forma en la que se muestra el árbol. ¿Y por qué cambia la forma? Porque hay tres formas de recorrer esta estructura.
In orden, izquierdo, raíz, derecho. Preorden, raíz, izquierdo, derecho. Y posorden, izquierdo, derecho y raíz. Entonces, miren. Si ustedes observan, a la final lo único que hace es recorrer el árbol mediante cada lógica, de acuerdo a cada tipo de recorrido. En posorden, va el 6, luego va el 13, luego el 14, el 9 y así sucesivamente. Tenemos los 10 elementos, están los 10 elementos. Sin embargo, van distribuidos de diferente manera porque el posorden tiene otra forma de recorrer el árbol, ¿sí? Pero a la final nos van a mostrar los elementos, ¿sí? Entonces, miren, yo he ido graficando cada forma de recorrer el árbol, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es codificar este comportamiento, es decir, las flechitas que yo he ido dibujando, respetando, repito, cada metodología, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Entonces, en ese sentido, ya escribiendo en la diapositiva todo, no se olviden, ¿no? El primer elemento sería el 6, luego sería el 13, luego el 14, luego el 9, el 17, el 26, el 72, el 64, el 26, el 72. Ay, perdón, aquí me equivoqué. El 64 aquí es el 20, y aquí sería el 15. 2, 4, 6. Ahí sí estamos bien, ¿sí? Entonces, miren, igual, 10 elementos se imprimen de diferente manera por la cuestión esta de la forma en la que se recorre el árbol, pero a la final están los 6 elementos, ¿no? Entonces, ya yendo a la codificación, jóvenes, nuevamente utilizaríamos los dos métodos que utilicé para preorden, ¿sí? O sea, no nos hagamos problema. Cuando hay cómo reutilizar código, lo reutilizamos, ¿no? Entonces, mismos cambios. Primero los nombres, ¿no? Son post-orden. El uno recibe atributos, el otro no. En el primero, el público, indicamos que el punto de partida es la raíz del árbol, ¿sí? Y en el otro, lo único que hacemos es aplicar la recursividad, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que me dice esta metodología es que primero va el izquierdo y el derecho, y luego va la raíz. Entonces, hacemos eso. Listo. Entonces, está el izquierdo, está el derecho, y finalizamos con la raíz, ¿sí? Sin embargo, lo único que hace falta es hacer la recursividad en el mismo método, ¿no? Y listo. Entonces, con eso, lo único que hemos hecho es nuevamente recurrir al proceso recursivo para que siga avanzando tanto al lado izquierdo como al derecho, y cuando se cumple cierta condición, pues ir imprimiendo cada uno de los elementos, ¿sí? Y eso es lo que va pasando en cada uno de los métodos. Si usted observa, los tres métodos tienen una codificación bastante parecida. Lo único que cambia, o lo único que se modifica, es la forma en la que se va leyendo el árbol, ¿no? Cada metodología tiene su forma y nosotros hemos ido respetando eso. En in-orden, en preorden y en posorden hemos ido respetando esa situación, y a la final hemos ido observando que a la final se cumple, ¿no? Entonces, miren, con estos dos métodos, que son prácticamente los mismos que hicimos hace rato, nos va a permitir visualizar el árbol desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, si volvemos nuevamente, ¿sí?, a la, perdón, a la clase main, ¿sí?, y lo imprimimos, veamos qué es lo que sucede, ¿no? En este caso, System Out Print Line, este sería post orden, ¿no? Y luego haríamos el llamado del método. En este caso sería post orden, ¿sí? Listo. En ese sentido, si yo ejecuto,
podemos observar que se cumple, ¿no? Tenemos el preorden, en orden, y el postorden, ¿no? Que inicia en 6, luego va hacia el 13, 14, 9, 17, 26, 72, 64, 20 y 15, que es lo mismo que tenemos en la diapositiva. 6, 13, 14, 9, 17, y como les he ido diciendo en esta situación, lo importante aquí es tener claro que es el mismo árbol. Lo único que estamos haciendo es imprimirlo o recorrerlo de acuerdo a cada metodología, ¿sí? Y hemos respetado las características de cada una y a la final podemos observar que funciona, ¿no? Que cada metodología se ejecuta de cierta manera y a la final encontramos el resultado óptimo, ¿no? Y lo más importante es que sea cual sea la forma que escojamos para recorrer el árbol, nosotros podemos observar que está bien estructurado, porque no solamente nos basta con recorrerlo bien, sino nos permite observar que la forma en la que insertamos los datos fue la correcta, porque si no estuvieran insertados como en el gráfico, no debería salirnos del orden, el preorden y el posorden tal como nos sale. Entonces, eso es, jóvenes, lo que tiene que ver con la operación recorrer, ¿sí? Hemos visto las tres formas y las tres formas funcionan. No sé, Sebastián, si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, No, no, profe, todo claro. ¿sí? Entonces, miren, perdón, mil disculpas. Básicamente terminamos una operación más. Como ustedes observan, si no tuviéramos una idea de lo que es recursividad, o sea, prácticamente no podríamos entender o comprender qué es lo que está haciendo ese método, que tiene tres líneas, ¿no? Pero que por dentro, ya en la parte de la ejecución, es una serie de procesos que se están repitiendo un número definido de veces, ¿no? Mientras se cumple una condición, ese método se está ejecutando una vez tras otra para lograr presentar los datos. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes tengan presente lo que vimos al inicio de esta materia, ¿no? Como hay veces que las estructuras recurren a estructuras de control, como el for, como el while, ¿sí? Y como en otros casos lo más óptimo es aplicar la recursividad, ¿sí? En este caso es más fácil la recursividad, porque no es como que creamos una lista con un número definido de elementos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un número límite. Aquí, en lo que es el árbol, no le podemos dar como que un límite, sino más bien que el proceso se vaya repitiendo siempre y cuando se cumpla una condición específica. Entonces, miren, de esta forma, hemos podido ya ir finalizando con la operación de recorrer árboles, ¿sí? Como ustedes observan, no es nada del otro mundo, es bastante simple. Repito, decidí hacerlo en dos métodos para tratar de en el main solo llamar al método por un lado y aprovechar los términos que tenemos en la clase árbol, ¿no? Si yo voy a árboles, no sé cuál es la raíz, mientras que en la clase árbol está bien definida cuál es la raíz. Entonces es más por esa situación que he optado por dividirle en dos métodos. Si alguien me dice, profe, yo puedo hacer esto en uno solo, mejor, chévere, ¿sí? Pero ya depende de cada uno de ustedes. Yo trato de hacer lo más simple para que ustedes comprendan, ¿sí? Si usted está en la capacidad de unificar los dos métodos, chévere, ¿sí? Siempre y cuando funcione bien, usted es libre de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos finalizado la operación recorrer. Hemos visto las tres formas en las que se puede ir imprimiendo un árbol, ¿sí? En orden, preorden y postorden. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Carlos Tello.
¿Alguna duda, alguna inquietud? No, Inge, sí está claro esto. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a empezar ahora con la siguiente operación que es eliminar. En ese sentido, jóvenes, yo quiero ir despacio por un lado y por otro, tratando de ir especificando qué es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Sí va a ser medio confuso porque voy a hacer un método que a su vez llame a algunos métodos. Entonces, es importante, perdón, que usted vaya comprendiendo cada parte que yo voy a ir indicando, ¿no? Si en alguna situación usted se pierde o no entiende algo que puede pasar, no se olvide, ¿no? Alza la mano y en ese sentido, pues, tranquilamente paramos y contestamos la inquietud, ¿de acuerdo? Repito, para eliminar es algo mucho más complejo. Espero yo poder finalizar el método, que siendo sinceros no creo que avancemos, pero bueno, hasta donde lleguemos lo importante es tratar de que usted comprenda, que es lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Para eliminar jóvenes, usted debe tener presente tres posibilidades, ¿sí? En este sentido, cuando yo hablo de eliminar, debemos tener claro que el árbol tiene conexiones, ¿sí? Y si bien no es una lista, debemos tener cuidado con la forma en la que se unen, ¿sí? Porque no basta con que yo quite un elemento. Si yo quito aquí el 64, por ejemplo, eh, se pierde la conexión con el 26 y el 72, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? O yo quito el 15, por ejemplo, que es la raíz. Y luego, ¿qué se hace? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, perdón, toca ir definiendo las tres posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tres posibilidades? La primera, ¿sí? Voy a ir haciendo, perfecto, vamos a ir haciendo así para poder avanzar todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eliminar, nosotros tenemos tres posibilidades, ¿sí? Tres posibilidades. Y en base a eso vamos a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres posibilidades? La primera, jóvenes, es si uno de los nodos si el nodo que queremos eliminar es una hoja. ¿Qué queremos hablar con hoja? Ya sabemos, ¿no? Un nodo que no tiene hijos. En este caso, si queremos eliminar el 6, el 13, el 17, el 26 o el 27. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, ya les silencié, ahí vamos. Por favor, sí. Que lo único que ocasionan es distracciones. Repito, para eliminar, nosotros debemos verificar las tres posibilidades que tenemos. La primera, si el nodo que queremos eliminar es una hoja, ¿sí? Entonces, volviendo a la diapositiva, nosotros podemos ver si queremos eliminar el 6, el 13, el 17, el 26 o el 72, que son nodos hoja. Como ustedes ya saben, los nodos hoja son los que no tienen hijos. Entonces, esa sería la primera posibilidad, que los nodos que queremos eliminar sean hojas. ¿De acuerdo? La segunda posibilidad, ¿sí?, es si queremos eliminar un nodo, ¿sí?, que tiene un hijo. El nodo que es una hoja. Un nodo que tiene un hijo. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la diapositiva de arriba, ¿sí?, en este sentido, el nodo que queríamos o que quisiéramos eliminar sería el 14. ¿Por qué? Porque es el único nodo
en este árbol que tiene solamente un hijo. Entonces es por eso que mantuve la estructura, ¿sí? Repito, un árbol binario, como la definición lo decía, es un árbol que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Sin embargo, para que quede de mejor manera entendido el método de eliminar, he decidido dejarle con un solo hijo. Entonces, la segunda posibilidad es querer eliminar un nodo que tenga un solo hijo, en este caso el 14, que sería el único nodo que tiene solamente un hijo. Entonces, mire, esa sería la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad sería eliminar un nodo que tiene 2 hijos. Entonces, en ese sentido, jóvenes, debemos tener súper claro qué posibilidad es la que se maneja. Y en base a eso, poder ir estructurando nuestro código. ¿Sí? Porque, repito, estas 3 posibilidades que nosotros vamos a ver en el método eliminar, básicamente funciona para cualquier árbol. ¿Sí? Es cierto que nosotros empezamos codificando un ABB, un árbol binario de búsqueda. Sin embargo, para que quede esto ya completamente entendido, he optado por a ese ABB, como que modificarle un poquito para que haya estas 3 posibilidades que va a haber en cualquier árbol. Repito, eliminar un nodo que sea una hoja, eliminar un nodo que tenga un hijo y eliminar un nodo que tenga 2 hijos. Entonces, estas son las 3 posibilidades. Ojo, cada posibilidad tiene que irse estudiando de a poco, porque eliminar una hoja es más simple porque no tiene relación con ningún nodo más. Sin embargo, la situación cambia si yo quiero eliminar un nodo que tiene un hijo, porque eso quiere decir que el hijo tiene que relacionarse con algún otro nodo, no puede quedarse a la intemperie. Y lo mismo sucede cuando quiero eliminar un nodo que tiene 2 hijos. Esos 2 hijos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el objetivo es que se elimine uno de los nodos, pero la estructura del árbol siga manteniéndose. Obviamente no va a ser la misma porque estoy quitando un elemento, pero que la estructura no colapse. ¿Sí? Cuando hablábamos de eliminar en listas, ya sea las simples o las doblemente enlazadas, el método de eliminar era el más conflictivo o complicado porque no era simplemente quitarle al elemento, que eso a la final es fácil. Lo complicado era mantener las conexiones, ¿no? Lo mismo sucede acá, porque aparte de que se borra un nodo, las relaciones cambian. Quizás el que era hijo pasa a ser padre y hay que ser bastante cauto con eso, ¿no? El árbol que estamos manejando nosotros, que tiene los elementos menores al lado izquierdo y los mayores al derecho, nos facilitan un poco las cosas, porque los datos están clasificados, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no quita que podamos trabajar con cualquier árbol, a la final es lo mismo. O sea, mientras yo tenga una relación de padre e hijos y vea el árbol como tal, me da lo mismo que estén los menores a la izquierda, los mayores a la derecha, estén mezclados. ¿Sí? Lo que importa a la final es la relación. Nosotros empezamos con un ABB, repito, para que la noción de árbol se capte de mejor manera, si quieren decirlo de alguna manera. Pero de ahí, este es el punto de partida. Usted está en la capacidad de poder implementar un árbol que no sea un ABB. ¿Sí? Ya viendo los conceptos, teniendo clara la metodología, pienso que no sería nada del otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, estas son las 3 posibilidades que tenemos para poder eliminar un nodo y que la estructura del árbol no se vea totalmente afectada. Es decir, siga manteniéndose una estructura que no va a ser la misma porque estoy quitando un elemento, pero que básicamente nos va a permitir mantener el árbol como tal, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Mateo Jami.
¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, sí está todo entendido hasta ahora. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Repito, si hay alguna duda, no se olviden, ¿no? Bueno, vamos al método eliminar. Entonces, antes de cualquier cosa, vamos a regresar a la clase nodo, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo método o una especie de constructor. ¿Para qué vamos a crear este constructor? Para poder relacionar las relaciones y al momento de eliminarse nos faciliten las cosas, ¿sí? Entonces voy a empezar creando un nuevo atributo en la clase nodo que se denomine nodo padre, ¿sí? Entonces, este método me va a permitir identificarle al nodo, o sea, no solamente me va a permitir tenerle la información a cuál es el hijo izquierdo y cuál es el hijo derecho, sino la idea es también que este constructor o este método nos permita también almacenar la información de cuál es el nodo padre, para de esa manera que sea más fácil mantener las relaciones de los nodos del árbol más que todo, ¿sí? Entonces, repito, vamos a crear un nuevo método, en este caso de igual manera se va a llamar nodo, ¿sí? Solo que ahora vamos a recibir dos atributos, ¿no? Por un lado está la parte de la información, el dato de tipo entero, porque estamos trabajando con un árbol lleno de números enteros, y como segundo atributo vamos a ingresar un nodo, que en este caso sería el padre del nodo que va a ser eliminado, ¿sí? Entonces, repito, la idea es que con este método yo tenga como que la información completa de cada nodo, y de esa manera poder manejar las relaciones, que es lo más importante, ¿sí? No me basta con saber cuál es el dato, cuál es el hijo derecho, cuál es el hijo izquierdo. Con este método voy a poder también saber cuál es el padre de ese nodo. Entonces, al tener toda esa información, a mí me va a ser más fácil luego modificar las relaciones cuando quite uno de los nodos. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, decimos en este método que dis.info va a ser igual al dato que ingresemos, ¿sí? Nuevamente vamos a decir que izquierda y derecho sea null, ¿sí? Porque es la forma en la que inicializamos todo. Y vamos a decir que dis.padre sea igual al atributo padre, es decir, el nodo que es el padre del nodo que queremos eliminar, ¿sí? Entonces, miren, implementamos, repito, un método que nos va a permitir no solamente almacenar la información y el hijo izquierdo y derecho, sino también almacenar cuál es el padre del nodo que quiero eliminar. De esa forma, yo voy a poder, luego, con esta información, con estos enlaces, maniobrar para poder mantener la estructura del árbol. O sea, básicamente estoy haciendo eso con este método que acabo de implementar en la clase nodo, ¿sí? Pues eso es básicamente lo que estoy haciendo ahorita, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí, Emily? No, ninguno, Inge. Listo, entonces, ahora sí, nos vamos a nuestra clase árbol, que es la clase en la que estamos implementando los métodos, y bueno, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro que para poder eliminar nodos en un árbol, lo primero que debemos tener claro son las tres posibilidades. Si es una hoja, si tiene un hijo o si tiene dos hijos. Perfecto, eso está claro. Sin embargo, ustedes saben que para poder eliminar, ¿sí?, un nodo, sea cual sea la estructura de datos, lo primero que debemos hacer es ver si existe el nodo, ¿sí? O sea, primero buscamos el nodo, y si es que existe el nodo, chévere, lo eliminamos. Caso contrario, simplemente no se elimina, ¿sí?
Entonces, vamos primero a especificar un método que se denomine buscar nodo. Sin embargo, ustedes dirán, profe, pero ya tenemos el método buscar. Está acá arriba. Sin embargo, este método que estoy subrayando en este momento nos da simplemente un grado de verdad, ¿no? O sea, si es que existe o no el nodo. Ahora necesitamos buscar el nodo, ya no en estado de verdad, sino, o sea, buscar la información del nodo que quiero eliminar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a copiar y voy a ir adaptando este método a lo que ahora necesito, ¿sí? Entonces, primero va a ser un método public node, ¿sí? Es decir, va a retornarme como resultado el nodo que necesito eliminar, ¿no? Entonces, para que no haya problemas, le voy a cambiar el nombre y ahora va a ser un public nodo que se denomine buscar nodo y de igual manera va a recibir como atributo un entero, ¿no? Que es el que me va a permitir realizar la búsqueda. Va a seguir siendo, o voy a seguir necesitando un nodo auxiliar que empiece a buscar en la raíz, y el procedimiento es el mismo, ¿no? Lo único que cambia es que en vez de retornarme el valor de verdad, lo que voy a decirle es que me retorne el nodo, ¿no? O sea, ya encuentras el nodo, retórname la información del nodo que quiero eliminar, ¿sí? De ahí la búsqueda es la misma y en caso de que no se encuentre, pues retórnenme null. No hay el nodo, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente el mismo método buscar, sin embargo, lo he cambiado de forma. Primero ya no es booleano, ahora me da como resultado un nodo. Y a la final lo único que he hecho es cambiar el return, ¿no? En vez de que me retorne true, me va a regresar la información del nodo que quiero eliminar. Y en caso de que no se le encuentre, pues que me retorne el vacío, ¿sí? Más que todo por la composición del método, ¿no? Sí, porque de ley tiene que retornar algo. Entonces, en este caso, null, es decir, un nodo vacío, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Primero, encontrar el nodo y luego empezar a ver qué información tengo de ese nodo y en base a eso, cómo lo elimino. Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería el buscar nodo, repito, que nació del buscar, que lo he cambiado de boolean a nodo, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Brian Loya, ¿alguna duda? No, profe, todo bien, hasta ahora bien. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que yo ya busco el nodo, entonces ahora sí viene la parte del método eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí voy a tratar de ser lo mayormente claro en el sentido de que voy a tratar de ser bien específico. Por cuestión de tiempo, creo que vamos a dejar el método de eliminar en esqueleto. La próxima clase, pues, terminaremos la implementación. Sin embargo, la idea es que estemos en la capacidad de poder comprender el método, ¿sí? O sea, cómo eliminar, ¿de acuerdo? En ese sentido, vamos a empezar. Entonces, vamos a decir que sea un public boolean, ¿sí? En este caso que se llame eliminar, ¿sí? Y que como atributo, obviamente, ingresemos el número del nodo que queremos eliminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaría al menos ya la parte inicial del método. ¿Por qué boolean? Porque me basta con que me salga true si es que sí se elimina. Y luego utilizaría uno de los métodos que ya te codifiqué, ¿no? Ya sea el in orden, el preorden o el postorden para ver cómo queda el árbol.
Entonces, me basta con que me arroje un true o un false, si se elimina o no, y luego repito, para poder ver el árbol, utilizo cualquiera de los tres métodos que ya codifiqué. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo arranco este método? De la siguiente manera, ¿no? Entonces voy a crear un nodo auxiliar, como siempre, ¿sí? Y a este nodo auxiliar le voy a dar los datos del nodo que encontré con el método anterior. Es decir, el buscar nodo encuentra el nodo que quiero eliminar y luego a ese nodo auxiliar le asigno la información de ese nodo. Le digo cuál es del nodo, cuál es su hijo izquierdo, su hijo derecho y cuál es del padre. Entonces, esa es la idea. Que el método de eliminar tenga la información primero del nodo que va a quitarse del árbol. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Luego, vamos a recorrer todo diciéndole sí y luego el else. ¿De acuerdo? Entonces, en el else, lo único que deberíamos poner es return false. Y en el if, al final, debería ir el return true. ¿Sí? Y listo. Entonces, al menos si se cumple, se eliminó el objeto, el nodo. Si no se cumple, me va a salir false y se acabó el lío, ¿no? Ahora, ¿qué condición va aquí? Siempre y cuando el auxiliar sea diferente de null. ¿Cierto? O sea, yo necesito que el nodo que quiero eliminar tenga información. Si no encuentro el nodo y me sale null, quiere decir que el nodo no existe, entonces automáticamente me va a salir false, porque no puedo eliminar algo que no existe. Entonces, la primera condición que debemos rediseñar sería en este caso determinar que ese nodo auxiliar que tiene la información del nodo que quiero eliminar sea diferente de vacío. Es la única forma que voy a tener la certeza de que el nodo existe y que tiene información. Entonces, de esa manera estamos, mire, empezando a dejar como que el esqueleto de este método de eliminar, ¿no? Entonces, mire, hasta ahí, nada del otro mundo, simplemente he creado un nodo auxiliar con la información del nodo que quiero eliminar y luego estoy diciendo que si ese nodo auxiliar tiene información, empiece a hacer algo y a la final me retorne el true, es decir, sí se eliminó. Y caso contrario, me retorne el false, quiere decir que no se ha eliminado porque el nodo que quería eliminar ni existe. O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que sea positivo, ahora sí viene lo interesante. ¿Y qué es lo interesante? Plantear las tres posibilidades, ¿no? Porque si ya el nodo que quiero eliminar tiene información, entonces automáticamente o es una hoja, o tiene solo un hijo, o tiene dos hijos. Entonces, en ese sentido, debemos ser bastante específicos, ¿no? Y empezar a codificar el programa bastante claro, ¿sí? Entonces, empezamos con la implementación para ya eliminar. Y digo, si el nodo es una hoja, si el nodo tiene un hijo, o si el nodo tiene dos hijos. Entonces, básicamente, ya tengo mi if anidado. Abarca las tres posibilidades. Si mi nodo es una hoja, si mi nodo tiene solo un hijo y si mi nodo tiene dos hijos. Listo. Ahora, lo importante de este método es irlo implementando como tal, ¿no? Entonces, aquí viene la parte que yo les mencionaba, ¿de acuerdo?
Si yo empiezo a poner el código para cuándo es una hoja, para cuándo tiene solo un hijo, o para cuándo tiene dos hijos, ese método se me va a hacer extremadamente largo. ¿Sí? Porque cada posibilidad tiene sus criterios, tiene sus características. Un nodo que es una hoja tiene sus características. Un nodo que tiene un hijo tiene sus características. Y un nodo que tiene dos hijos tiene otras características muy diferentes. Entonces, en ese sentido, hay que ser bastante específico. ¿De acuerdo? Entonces, yo en este método de eliminar lo implementé con submétodos. En el sentido de que simplemente vamos a ir analizando. ¿Sí? O sea, si es que sucede esto, llame a este método. Si sucede lo otro, llame a este otro método. Y si tiene dos hijos, llame al otro método. ¿Sí? Entonces, para que al menos el método de eliminar no se extienda, sino irlo haciendo por partes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Sí? Entonces, el primer caso es si el nodo es una hoja. Entonces, aquí he creado un método que diga si el nodo es hoja. ¿Sí? He creado este método. Para el segundo caso, he creado otro método que se denomina nodo tiene un hijo. ¿Sí? Y para el tercero, pues ya es el nodo que tiene dos hijos, ¿no? Ya no hace falta. ¿Sí? Y en este sentido, creé otros métodos para la eliminación en cada caso, ¿no? Entonces, en este caso, he creado el método eliminar hoja. En el segundo caso, eliminar un hijo, que suena un poco raro. Y el otro método le he llamado eliminar dos hijos, que suena súper raro. Mejor pongámosle eliminar nodo un hijo y eliminar nodo dos hijos. Ahí creo que queda mejor. ¿Sí? Eliminar, aquí pongámosle nodo hoja. Listo. Entonces, si usted observa, el método de eliminar se acorta mucho, ¿no? Porque en vez de aquí hacer una mega operación o condición, simplemente estoy llamando a un método. ¿Sí? Y si es que se cumple esta condición, estoy llamando a este método, que es donde va a estar todo el proceso de eliminar. Lo mismo en el segundo caso, si el nodo tiene un hijo, igual, si tiene un hijo, llama al método de eliminar nodo que tiene un hijo, y al último, eliminar el nodo que tiene dos hijos. ¿Sí? Entonces, básicamente, es un método compuesto de métodos. Repito, el objetivo es no tener todo ahí mezclado, más que todo por la extensión, ¿no? Ahora, como atributo en todos diría el nodo auxiliar, ¿no? Que es básicamente el que voy a analizar y el que voy a eliminar. Entonces, en ese sentido, quedaría de esta manera el método como tal, ¿no? Sí. Sin embargo, faltaría la implementación de cada uno de los métodos. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar escrito cada uno de los métodos en blanco y la siguiente clase, que espero que sea el jueves, poder ir finalizando esto de árboles. ¿Sí? Entonces, miren, el primer método es el nodo hoja, ¿no? El nodo es hoja. Entonces, en este caso, yo declaré un método tipo boolean, ¿sí? Que se denomine nodo es hoja. Me va a permitir determinar si el nodo que quiere eliminar es una hoja. ¿Sí? Entonces, este método va a recibir como atributo un nodo. ¿Sí? Y bueno, para dejarle sin errores, le voy a poner retorne true automáticamente. ¿Sí? Repito, simplemente para que no me dé error. ¿Sí? Luego toca seguir la implementación, obvio. ¿Sí? Luego, obviamente, vendrá el método que elimine, ¿no? Que en este caso sería el pivot void. Y en este caso es eliminar
nodo hoja, que de igual manera va a recibir como atributo un nodo, que es el que voy a eliminar, ¿sí? Entonces, miren, ya desaparece el error en el método de eliminar, pero falta la implementación de cada método, ¿no? Lo mismo hago con el método, con los métodos para cuando tiene un hijo, ¿no? Entonces le pongo nodo tiene un hijo, así ves, nodo tiene un hijo y eliminar nodo tiene un hijo. ¿Sí? Entonces, mira. Eliminar nodo un hijo. Ya. Y igual, la implementación del último, ¿no? Que es el de eliminar nodo dos hijos. Ya, y listo. Entonces, la idea es que en la próxima clase vayamos implementando cada método, ¿no? Obviamente primero tenemos que poner la condición de cuándo un nodo es una hoja y luego pues de eliminarla, ¿no? Luego nos pasaremos a cómo identificar cuándo un nodo tiene solamente un hijo y luego cómo eliminarlo. Y finalmente, en el último caso, pues cómo eliminar un nodo que tiene dos hijos. Como cada método tiene su implementación, es por eso que he decidido al método de eliminar simplemente establecer las condiciones que les dije, si es una hoja, si tiene un hijo o dos hijos, y luego utilizar solo métodos. Entonces, la próxima clase iremos implementando cada uno de los métodos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién más está por aquí? Joel, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, no habría ninguna duda. Sí. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, por cuestión tiempo, vamos a finalizar ahí el día de hoy. La próxima clase, que espero que sea el jueves, continuaremos ya para poder ir finalizando esto. Como ustedes observan, debido a la estructura del árbol, se complica, ¿no? Porque hay enlaces y hay relaciones más estrechas o que tienen mayor estructura y por ende al momento de eliminar al menos hay que ser más cuidadoso, ¿no? Entonces es por eso que se ha alargado un poco. Pero bueno, lo importante es que usted vaya comprendiendo cómo funciona. Bueno, de mi parte, jóvenes, no me queda nada más que agradecerles su presencia, registren su asistencia y pueden irse retirando, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Si Dios quiere, nos vemos el día jueves. Que pasen muy bien, jóvenes. Un gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, dije, hasta luego. Gracias, Inge, igualmente.